mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. ¡Otro avión más! Ahí pasó. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Ahí estaban nuestros marinos aviadores. Vemos un vehículo de la Cruz Roja, una ambulancia que está recorriendo los alrededores del aeropuerto en procura de ver si hay o no hay heridos en esta sección. Han bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da a la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, eso era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. ¿Han sido aviones Sea Harrier los que atacaron? Sí. ¿Acompañados de helicópteros? No se han visto helicópteros. ¿Nuestra artillería antiaérea ha podido derribar alguno? No sabemos nada por el momento. Gracias, señor. Esta es la entrada del aeropuerto. Como vemos, ha quedado totalmente destrozado el acceso, que por otra parte era de tierra. También la plataforma ha recibido el impacto. Hasta ahora es lo que podemos comprobar. Veremos qué pasó con la pista. El hangar ha sufrido ciertos impactos, pero como se ve, para nada de gravedad. La mayoría de las manchas son simplemente tierra levantada por la metralla hacia la pared. En esta breve recorrida por la pista hemos podido comprobar que, a pesar de lo que parecía al principio, no está inutilizada la pista, ni siquiera la plataforma, que sí está cubierta por tierra. Eso sí, sigue habiendo alarma roja. Justamente por no haber podido destruir la pista, es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento. Pero ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada, ni por supuesto arriada. Subteniente Sánchez, yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada, pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? Aparentemente le hemos infligido 3 bajas. 2 con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea. ¿Usted estuvo en uno de esos cañones? Estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles. ¿A usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo? Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. ¿Cómo fue eso? ¿En la primera tanda? No, en la segunda. En la segunda tanda, cuando hacían el escape después de lanzar las armas. ¿Eran Sea Harriers? Eran Sea Harriers. ¿Venían acompañados de helicópteros? No, venían solos. ¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés? Y siento que vamos a seguir bajando muchos más. Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá se cumpla. Gracias. Estamos aquí en un nuevo programa de especiales a corazón abierto, en primera persona. Si bien estoy hablando yo, mi nombre es Carlos D'Abramo. Vamos a dejar primero que se presente el veterano. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Soy Arnaldo Batista. En el año 82 me desempeñaba como soldado, estaba cumpliendo servicio militar obligatorio y por esas cosas del destino mi número de sorteo fue bastante alto, 892, y en realidad teníamos incertidumbre a ver qué fuerza nos iba a tocar. Se decía que o era Infantería de Marina o Fuerza Aérea. Bueno, por suerte, el día que fuimos al Distrito Militar San Martín, que estaba en Ramos Mejía, bueno, ahí me entero que me tocaba Fuerza Aérea. Nos subimos a los colectivos que tenía la Fuerza Aérea, esos azules, esos Mercedes así chatitos. Sí, te venían a buscar. Ahí te dabas cuenta a qué fuerza iba, porque te venía el verde, claro, que era el ejército. Del ejército. Y si te tocaba uno u otro, Marina. Sí,
Tal cual. Y bueno, el azul. Y recuerdo que cuando subimos a los colectivos, habían muchas mamás que vivían cerca. Yo venía de San Martín a Ramos Mejía, me tomé los 2 colectivos y me acuerdo que ahí conocí al Flaco Escortio, un compañero que después nos tocó el mismo destino. Y había unas mamás ahí debajo y le digo, por favor, si puede llamar a mi vieja, porque hasta que subimos al colectivo, si a Fuerza Aérea, digo, me tocó Fuerza Aérea, si le puede avisar, pero no sabemos dónde. Bueno, gracias a Dios, nosotros no queríamos, los de Buenos Aires teníamos esa suerte de pretensión, que si el destino nos daba, nos tocara cerca de casa. Sí. Justo me tocó Palomar, primera brigada aérea del Palomar. Bueno, 6 de enero tenía que presentarme y... Como los Reyes. Como los Reyes Magos. ¡Qué regalo! Unas botas tuvimos que... No me trajeron nada. Bueno, y ahí me di cuenta que estábamos en Palomar, estábamos re contentos. 8 nada más éramos de Buenos Aires para mi compañía. Habían algunos otros que se distribuían en las otras 2 compañías, que eran Policía Militar, Servicio, y nosotros éramos Compañía de Defensa. Ahí arranca la incertidumbre, ¿qué querrá decir defensa? Claro. Bueno, ahí nos dimos cuenta a los 2 días de qué se trataba. Entonces, bueno, te cuento, la Compañía de Defensa era una compañía que tenía el rol de hacer la defensa de lo que era toda la brigada. Teníamos que custodiarla, había operativo con móviles, tenían camioneta, salían con los soldados detrás, con el FAP, todos armados, con el suboficial u oficial de turno y un soldado que era chofer. Y se encargaba de todo eso, la Compañía de Defensa. Aparte de eso, obviamente que para ejercer ese rol teníamos que estar muy, pero muy instruidos. O sea, la Compañía de Defensa tenía que estar siempre a 1 metro del piso. La instrucción fue de la más dura. Arrancamos el 8 de enero con la instrucción, todo el día en el campo, un verano impresionante. Cuando decían que en esa época la capa de ozono, el sol, fue un verano terrible, igual que los que pasamos ahora. Y bueno, y en menos de 2 meses ya habíamos bajado como 10 kilos, yo había llegado gordito, recién terminado mi secundario, unas pequeñas vacaciones, porque sabía que me tenía que presentar, y bueno, y ahí estuvimos. Una instrucción realmente muy, muy ardua fue la nuestra, que ya de por sí, dentro de las compañías que componían el escuadrón de tropa, siempre tenía que ser la más aguerrida, decían ellos, la más preparada. No podíamos ir caminando por la unidad, o era siempre al trote o a la carrera. Oh. Subíamos las escaleras corriendo, bajábamos corriendo. Bueno, cuando van seleccionando, dentro de la misma compañía, originalmente éramos aproximadamente 98 soldados, claro. Y bueno, oficiales y suboficiales, que eran los que nos comandaban y nos instruían a la vez. Bueno, teníamos más o menos aproximadamente unos 57, yo me acuerdo porque a mí me había tocado ser el soldado de talero. Ah, claro, te acordás de la cantidad de gente, claro. Claro, me acuerdo todo porque hacíamos la lista. Tenías contado el rebaño. Claro, éramos 4. 4 Claro, de talero, 4 en sala de armas y 4 en el depósito. Y el resto era toda la compañía. ¿Ustedes sabían cuántas medias, cuántos calzoncillos, cuántas remeras, cuántos... No, eso eran del depósito. Del depósito, claro. De ropa. Esos se encargaban de la ropa y lo de sala de armas, bueno, les enseñaban a mantener las armas limpias, lubricadas. Y nosotros éramos los de la oficina, los que seleccionaban secundario completo. Los que tenían secundario completo al detalle. Claro. Yo era de la escuela industrial, nosotros no sabíamos escribir a mano. ¿Qué escuela ibas en San Martín? En San Martín arrancamos con el Emilio Mitre. Gran colegio. Gran colegio, lindo, lo inauguramos en ese año, primer año, me acuerdo. Y después... ustedes son de la camada que inauguraron el edificio nuevo. El edificio nuevo. Mirá vos. Así que, bueno, era la ENET en esa época, Escuela Nacional de Educación Técnica, y dependía del CONET, que era el mismo programa para todo el país. O sea, no era que después provincia como es hoy, y bueno, era todo un Yo iba a la Belgrano, número 2, que es la 1. Sí, enfrente del correo. Enfrente del correo, sí. Ahí yo lo hice, por eso... Es muy buena escuela, sigue siendo. Ahí estudió mi hijo hace poco. Y bueno, entonces, sí, yo ya era maestro mayor de obra.
Mirá, y claro, ahí se hacía construcción, fundición, ese tipo de cosas. Claro, yo termino el colegio, apruebo todas las materias, no debía nada, me tomé unas lindas vacaciones, aumenté como 10 kilos. Le dije a mi Total, viejo, no voy a bajar, dijiste. le dije a mi viejo, total tengo que entrar a la colimba, me dijo, sí, descansá. me decía. Descansá, ya vas a Total, ver. comé, hacé lo que Estamos quieras. hablando de cosas que Sí. a distintos años, porque tenemos Claro. distintas edades, dijimos lo mismo. Todo lo mismo. Bueno, está bien, yo quería seguir estudiando, de hecho después lo hice, después me recibí de arquitecto inclusive, pero ya era otra historia. Cuando vino Malvinas fue una bisagra muy fuerte. A veces hago referencia, cuando vamos a dar charlas, ¿por qué digo que yo era un maestro mayor de obra y ya era un profesional? Porque un maestro mayor de obras tiene muchas incumbencias en ese título que te dan. Y en realidad estábamos capacitados para construir una vivienda con subsuelo y 3 niveles. 3 más. niveles, sí, señor. Sí, sí. Y proyectarla a la vez y saber todo, completo, las instalaciones, el cálculo de estructura. Entonces, cuando a veces, si vamos un poquito a lo que vino después, cuando decían que éramos chicos, que éramos inconscientes y que éramos unos chicos y que no sabíamos lo que hacíamos y que nos usaron, no, eso nos duele mucho. Yo por lo menos tuve la suerte de ir a un colegio de estudio. Claro. Pero te cuento ahora la otra parte, que cuando voy al Detal me encuentro con que éramos 8 nada más de Buenos Aires y el resto eran todas las provincias. Venían de Misiones y habían muchos, no todos, pero de los de misioneros, tipos curtidos, 18 años, pibes curtidos porque trabajo duro que a ellos les ha Tenían tocado. 5 o 6 años de campo ya en el hombro. Totalmente. Ellos, la instrucción para ellos fue un juego. Vos te morías. Nosotros y nos ellos se moríamos mataban de risa. y ellos, viste, Sí, te corrieron, no, porteño. ponían en cuero, tenían unos brazos todos Claro. fibrosos, cada tipos curtidos de trabajo en campo. No todos, pero bueno, otros venían de Posada, que era más o menos como nosotros. Sí, sí. Pero también ahí me di cuenta que descubrí un país diferente, que no era todo como lo que yo había vivido acá en las Que ciudades. se ve la realidad. Vi la realidad cuando nosotros teníamos que hacerle firmar, muchos se quedaban quietos y decían, bueno, firmame acá la planilla que yo tenía que llenarle las fichas. Y ahí caíste en la realidad. Entonces también. viene un suboficial y me dice, mirá, tomá, acá tenés una almohadilla, abrí, le pones el dedo pulgar y le haces firmar, porque muchos no saben firmar. Buah, para mí fue, viste, ¿Cómo? yo Si yo pensando estudié, llegué a esto en una secundaria, en el conurbano. pensé que el analfabetismo no existía. Claro. Y bueno, me firmaron con el dedo, pero algo muy lindo, cuando termina el servicio, ahora vamos después a entrar a Malvinas, cuando terminan el servicio militar, por eso el servicio militar, que nosotros decíamos, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo voy a seguir estudiando, nos sirvió a todos, desde el que venía del campo, vino a conocer la ciudad, empezaron a salir, muchos nos llevábamos algunos a nuestras casas, Claro. a comer los domingos. De hecho, que uno de mis compañeros se le formó una parejita con la hermana, se casaron, tuvieron hijos y una familia muy linda. Mira, y es para Pasaban emparejar. esas cosas. Es para emparejar. Claro. Hacía para emparejar. Y emparejaba, eso estaba lindo. Y a los de Buenos Aires los mandaban al interior, que algunos no habían salido nunca de sus casas. A ¿viste? sufrir. A sufrir un poco, pero venía bien también. La suerte mía, bueno, fue distinto. Pero todo te quedan recuerdos hermosos. Cuando termina el servicio militar, todos los que no sabían firmar, se fueron sabiendo firmar, no sabían leer, se fueron leyendo lo básico, pero leyendo y escribiendo. Comprendiendo el texto. Exactamente. No como ahora que saben leer y no comprenden nada. se escriben y son 800 palabras y de ahí no salen, ¿viste? Eh. Hoy en día la educación, lamentablemente... Por eso lo aclaro y parece de perogrullo lo que uno dice. No, pero es real. Bueno, pero es real. Y te lo digo porque yo después, el año pasado, me jubilé como docente también. Entonces, bueno, eso era lo lindo. La parte sanidad, la parte, digamos, salud, venían ya con 18 años con toda la dentadura picada. Iban a odontología, se fueron todos con dentaduras nuevas, a pesar de haber pasado Malvinas, ¿no? Y de tener la suerte que volvimos casi todos. Después te digo la baja que tuvimos en mi compañía. Una sola baja, lamentablemente. Y se fueron a sus provincias con ropa, con varios pulóveres, les regalaron zapatos, eran unos señoritos cuando se fueron, todos más gorditos, porque muchos venían muy, muy delgados, al revés de lo que pasaba en algunas zonas que había más posibilidades. Pero bueno, esa era la realidad del momento. Ya haber tenido una instrucción
militar y cívica, vendría a ser una cosa. Sí, les enseñaban, hasta inclusive les daban catecismo y les hicieron tomar la comunión, y a los que no estaban bautizados los han bautizado. Mirá. O sea, completitos salían del servicio. Salían. Y con un título de primaria completa. Claro, porque ahí cuando no tenías la primera te obligaban a hacerla un poco. Te obligaban a hacerla y ya era una entrada para un futuro trabajo, que eso estaba muy bueno. Claro, para esa época el primario. Para esa época era primario. Se entiende hace 30 y pico de años atrás. Hoy en Sí, día 42. hay que tener secundario. 41 años atrás. 41 años. 41 años. No, me quise sacar un par de años. Pero No podemos. Bueno, pero al margen de esta charla coloquial, Sí. es para que la gente entienda que no hay que tenerle tanto miedo a la instrucción que viene del Estado. En este caso, bueno, era la militar, porque también, como decís vos, veíamos las realidades de la gente, que por ahí en esa época no se hablaba de todo esto, como hoy se ve en las redes, se ve cómo vive todo el mundo en todo el país, porque alguno lo filma o lo que sea, pero también se forman hombres, porque vienen hombres, entran hombres, pero salen hombres con otra mentalidad. Con otra mentalidad. Conocen otra. Y lo lindo que igualaba. El hijo del ricachón con Conocía el al más último humilde. isleño que venía en Misiones. Y salían todos hermanos, porque se dicen hermanos, se forma una hermandad. Eso es lo lindo, de que lástima que no la pueden experimentar. Mirá, yo no esta generación. lamentablemente la vida, en mi caso, voy a hacer una parte, con mis éramos 3 soldados que estábamos en un destino y éramos 3 soldados. Y es el día de hoy que me gustaría encontrármelos de vuelta, porque yo creo que entre los 3 cada tanto nos acordamos de quién era quién. Te puedo asegurar que ¿Quién era quién? mi viejo tenía 88 pirulos cuando falleció y se acordaba de sus compañeros de servicio. Te puedo No te asegurar olvidas que más. no te olvidas más. Es verdad. No te olvidas más. Che, y bueno, vamos a hacer la introducción. ¿Cómo llegaste a Malvinas? Bueno, 8 de enero, toda instrucción ardua. Ya sabíamos tirar con FAL, ya habíamos hecho estado físico, ni que hablar. Decían correr alrededor del arco carrera mal, el arco quedaba a 200 metros. Y en un segundo le pegábamos la vuelta y llegábamos y nos sobraba oxígeno. La edad también ayuda mucho. No, olvídate, muchísimo. Ahora si lo hacemos Claro. en la mitad voy con la ambulancia. Nosotros nos tocó a los 18, pero antes Claro. era a los 20, A los 20, 21. 21, sí, señor. Es otro, un par de añitos más favorece, pero nosotros estábamos bien los 18 porque no te querían cortar si vos querías seguir una carrera. Bueno, pasa todo el periodo de instrucción y un día nos levantamos, abril, 2 de abril, veíamos ya algunos movimientos raros dentro ¿Todo del eso acá? escuadrón, en la brigada. En la brigada de Palomar, sí, señor. Sí, y bueno, ya vimos movimientos raros a la noche. A la noche me acuerdo que empezaron en el depósito, vinieron, era todo incertidumbre, porque nadie tenía que saber nada, ni siquiera nuestros jefes podían saber Nada. qué estaba pasando. De hecho, por el consiguiente la tropa menos. Menos. Todo eso se hace, obviamente, para que no se filtre información, que nadie sepa, porque todo esto era ultra secreto. El famoso secreto militar. El famoso secreto militar, que de hecho tenía que ser así para una recuperación exitosa. Bueno, vamos al día siguiente, nos levantamos, teníamos un televisor, teníamos una sala de estar de soldados, teníamos un televisor color, ahí jugábamos a veces al ajedrez, nada más que los fines de semana, eso era para distenderse lo un que ratito. Se dice casino de soldados. Un casino de soldados, dentro de la misma compañía. Y bueno, nos vamos a la sala de estar y vimos por televisión, recuperamos las Islas Malvinas, ya en todos los noticieros, de lo único que hablaban. Che, mirá vos, dijimos, se recuperaron las islas, todo. ¿Y cómo nosotros no sabíamos nada? Y ahí nos empezaban las preguntas. Claro. Che, ¿y qué pasará? ¿Nos tocará ir? ¿No nos tocará ir? Bueno, se hablaba de una hipótesis de conflicto, porque Argentina no es un país de hipótesis de guerra. Argentina es un país tan grande de territorio que lo que tiene que hacer es resguardar con sus Fuerzas Armadas ese territorio. Pero nunca fue un país expansionista, o sea, eso se acabó en la época de Roca, cuando se recuperó todo ese territorio. Bueno,
Eso es otra historia. Entonces, bueno, incertidumbre total hasta que empezamos a mover, vamos, no vamos, vamos, no vamos. Yo decía, no, nosotros no podemos ir porque nosotros somos clase 63, la última que entró, 4 meses. Eran los nuevos. Claro, los soldados viejos, ¿dónde están? Y no aparecían porque en la Fuerza Aérea ya se les dio la baja y ya no tenía una necesidad de convocar a la clase anterior, como sí hizo Ejército y como algunos que se tuvieron que presentar. Y de hecho que fueron. Por eso se decía, cuando pedían, en esa época era las clases tal, Claro. y convocantes. Y convocantes. Te convocaban a podían Exacto. ser 2 años más para atrás. Exacto. En primera instancia nosotros teníamos que ir a relevar una compañía de Comodoro Rivadavia que ya había pasado a Malvinas y nosotros, bueno, O sea, tenía que ir. teníamos que ir relevando. 6 de abril, 6, 7 de abril, así más o menos lo tengo en la memoria, porque eran fechas muy puntuales. Justo empezaba Semana Santa. Y nosotros ya, el 6 de abril ya estábamos en Comodoro Rivadavia. Y ahí, bueno, pasamos un par de noches. Che, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos? Todos los pasos fuimos dando. O sea, como dicen ahora, ¿viste? Los movilizados que quieren ser llamados veteranos, que no estamos de acuerdo, pero sí, ya el movilizar es un paso distinto al del servicio. Después que lo decidan la parte política, que se pongan de acuerdo, pero nunca pueden ser llamados veteranos de guerra, porque para ser veterano de guerra, la palabra lo dice, tenés que haber estado en contacto directo con el fuego enemigo. Y eso no sucedió acá. No donde por ahí estuvieron ustedes, pero hubo una parte que sí tuvieron algunas refriegas. No fue todo el ejército acá. Yo no lo... Continente, pero fue con la parte de Chile, cuando cayeron los espías. Sí, pero de ahí se ocuparon los comandos, los comandos especiales. No fueron, ahora fue el soldado de toda tropa. esa... No fue soldado de tropa. Claro. Y toda esa cantidad de soldados que los han movilizado... Por eso vale la aclaración, porque después me lo van a Vale tirar la todos aclaración, encima. vale la aclaración. Y quiero que está también... bien, yo entiendo que veteranos... Que sepan los movilizados que también valga para ellos, que si alguien decide le reconozco una pensión, una mínima, bueno, pero nunca jamás pueden traer los traumas, nunca jamás pueden traer los sacrificios que nosotros tuvimos en el suelo, bombardeos todos los días, muriendo nuestros compañeros. Bueno, eso... Aparte no sabes en qué momento vas a morir. No sabés, ya desde el primer momento ya no sabés. Ahora después te cuento la anécdota del 1 de mayo y por qué desemboco en esto. Que en cambio nosotros ya tenemos como 600 suicidios o más, si yo no estoy enterado, prácticamente igualando la cantidad de bajas en combate. Por el estrés postraumático. Por el estrés postraumático. No hay programa que hagamos de veteranos que no se hable estemos de eso. hablando de eso. Exactamente. Muy serio. Y ya dentro de poco, si Dios quiere, vamos a sentarnos a hablar con una profesional Sí. que hable del Está tema muy del bueno estrés que lo hagan. Más o menos. Todo fue nuevo para nosotros. Un país que no tuvo guerra desde la época de la colonia, obviamente. Entonces, ahí está la diferencia. Yo de movilizado no vi ningún suicidio. Es muy distinto dormir en el cuartel. Está bien, sí, por ahí nos vienen a bombardear, pero no pasó. Entonces, yo pasé todas las etapas. Por eso lo puedo hablar con fundamento. Y bueno, parte de mi compañía ya partía para Malvinas desde el 9. Sí. Y mi sección le tocó en un Fokker F-28. Llegamos al aeropuerto Malvinas un domingo 11 de abril. Recuerdo siempre esa fecha porque era domingo de Pascua y era 11 de abril. Después, mirá, de tantos años, mi cuarto hijo nace el 11 de abril. Cosas de las fechas. Y bueno, recuerdo que ahí fue donde pongo en pie en Malvinas. Ya las veo desde el aire cuando estábamos llegando. El capitán nos mostraba, bueno, ahí muchachos tienen nuestras queridas islas. Y yo no podía creer lo impresionante. El avión venía ya bajando, perdiendo altura para su aterrizaje. Lógico. Y digo, no puedo creer lo inmensa que son, porque no nos podemos dar idea. Son tan Claro, grandes. dimensionarlas no es tan fácil. No Yo es he fácil, mostrado imágenes de isla de Puerto Argentino, que es la segunda isla, para el que no lo entiende, Claro. la más alejada, es lo que es parte de Puerto Argentino. Es un pueblito. Nos parece más grande con ahí, abajo. La isla es enorme. completa es enorme, que siempre la vemos tan chiquitita ahí abajo del mapa. Aparte hay gente que no entiende la palabra islas. ¿Sí? Claro. Son 2 islas, islotes. Claro. Es un grupo de islas que se llaman Malvinas. Claro.
Entonces como que, ¿viste? Porque uno escucha, las Malvinas, sí, está perfecto, las Malvinas, sí. Pero las Claro, definiciones que son dos, sí. Son dos. No una. La Isla Soledad y la Gran Malvina. La Gran Malvina. Claro, bueno, y ahí empezamos a tomar conciencia ya un poco antes, porque primero que no íbamos, pero el no íbamos estábamos siempre cada vez más cerca, cruzamos el charco. Bueno, llegamos a Malvinas y empezaron a darnos información. Bueno, a nosotros nos va a tocar hacer la custodia de esta pista, el aeropuerto completamente, que estaba a pocos kilómetros de ese lugar donde muestran siempre el puerto argentino. Y nos vamos a quedar acá, empezamos a armar las carpas, los vuelos empezaban a ser constantes. Claro, el puente aéreo. Puente aéreo. La fuerza necesitaba llevar y traer cosas. Constante, cosas, tropa, cosas. Imagínense que armamento, combustible. Para todo eso. Sí. Helicópteros, que Sí. a veces no pueden cruzar de una. Claro. Bueno, armamento de mano. Bombas. Sí, que algunas las traes en avión y otras las tenés que compartir con otra fuerza, pero me las traes en el barco, porque son muy grandes. Repuestos. Y bueno, y personal, obviamente. Hasta vehículos se traían en el Hércules y también en los barcos de la Marina Mercante, la Marina, bueno, seguían trayendo por mar y por aire. Por aire, claro. Y bueno, porque tenías que tener cierta agilidad, cierta velocidad. Sí, tenía que ser muy rápido. Muy rápido. Porque ese era el sentido de la recuperación de las islas. Como decía Toledo en el reportaje anterior, nunca digamos tomamos Malvinas o invadimos, recuperamos. Todos saben, o muchos no lo saben, 150 años de usurpación, si no reclamábamos accionando, como dice el Tratado del Estoppel, perdíamos el derecho del reclamo para siempre. Y se vencían en el 83, en enero del 83 se vencían los 150 años. Queda accionar con Malvinas y la intención era desembarcar tropas, todo, un poco jugado porque es un juego peligroso, ¿no? Porque no desembarcaban civiles ni niños que iban a la escuela. No íbamos con un colectivo escolar, precisamente. Claro. Existía un porcentaje de que no sabemos, siempre es incertidumbre. Pero la intención verdadera era negociar, obligar a los ingleses a que se sienten en la mesa de negociación, que se estuvieron negando durante 150 años, a realmente hagamos algo. Entonces la idea era, plantamos las 3 banderas, ya que ustedes tienen tropas militares, nosotros les mostramos también las que tenemos, siéntense a negociar. Bueno, nunca se logró. Gabinete Thatcher era el que no quería porque se estaba llegando a ciertos acuerdos, hasta Estados Unidos apoyaba el acuerdo, los países latinoamericanos, los del Tratado del TIAR, y no, ellos ya estaban queriendo arreglar el conflicto. Bueno, dejamos las 3 banderas después que se arreglen. Después vemos qué nos repartimos, qué hacemos. Claro, pero por lo menos así, bueno, mirá, una isla tuya, una mía por 100 años más, discutimos y bueno, hasta que un día... explotarlo y después un día son argentinas, que la gente elija, claro. que los pobladores que quieren ser argentinos. Bueno, no se logró. Margaret Thatcher nunca quiso todo su gabinete. Más que nada su gabinete. Más que nada su gabinete, que la asesoraban. Si vamos a hablar de la monarquía no estaba muy de acuerdo con eso. No estaba muy de acuerdo. Es más, si tal vez decían, ¿para qué? Si después se dieron cuenta lo importante que hoy es tener en su poder ese paso estratégico del Polo Sur. Lo aclaro porque ya me lo veo venir la gente comentando. No estoy defendiendo la monarquía inglesa. No, para nada. Nada. Pero lo que quiero decir es que para que se entienda, la reina Isabel en esa época no estaba muy de acuerdo, no se quería. Entre ellos. Era un tema de ellos. Exactamente. Y Thatcher venía con un desastre, había empezado muy bien y desastrosamente terminó. Le venía muy bien el gabinete, tenía intereses económicos porque el grupo Falkland estaba su ex esposo de Thatcher metido con intereses y con dinero invertido acá en las islas. En las islas, claro. Entonces decían no y le asesoraban y le decían, ¿para qué? Mirá, vamos a desmantelar la fuerza que tenemos, la flota más poderosa que la tenían ellos, pero era la flota de la OTAN. Había muchísimo material de Estados Unidos. Claro. La van a desmantelar, estuvo así de desmantelarla. Dicen, es buena oportunidad, generémosle un conflicto que les ganamos, de un soplido se la ganamos, son unos sudacas atrasados, decían ellos. Y bueno, esta que
Le daba el alcohol, la sacaban. Nosotros teníamos el autóctono, pero ellos tenían lo suyo. Se hizo un mito. No fue tan así, ¿eh? Mirá que sí, ¿quién no se toma un vasito de whisky? Por eso yo no soy un alcohólico. Todos sabemos que militar de carrera es raro que no tome. Sí, pero eso bueno, pasa en todo el mundo. Tampoco que se pase rosca, ¿no? Pero bueno. No, claro, pero como él, a veces al tiro, yo no lo voy a defender, pero se le estigmatizó con eso del alcohol, Sí. Porque tenía esa voz rasposa. Claro, pero esta estigmatización estaba en la propia auge de Malvinas. El 2 de abril ya sabían que le decían esto. Claro. No es que apareció 10 años después. Que se bajaban su... Sí. Pero bueno, saber. yo hago referencia. ¿Por qué siempre nosotros ponemos el borracho, el loco, el inútil? ¿Y por qué no hablamos del enemigo que era la alcohólica, la que nos mandó matar un montón de soldados? Bueno, por eso yo tengo crucificada a esa mujer, ¿no? Después los trapitos internos vinimos y los arreglamos. Obviamente. Porque se han arreglado y han pagado. O sea, eso queda entre nosotros, ¿no? Hacer las cosas así. Pero del inglés no tengo nada. Lo único que les puedo decir, que con los años ellos lo que tienen, que nos tocó un enemigo con honor, que cuentan la verdad. Y que ellos cuentan también, como no han sido considerados cuando volvieron tan castigados de la guerra de Malvinas, que su pueblo no lo ha valorado. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, volvemos al tema, si no nos vamos, porque Malvinas da. Al final de cuentas, las dos fuerzas que se enfrentaron no fueron valoradas. No fueron valoradas. Tanto en Inglaterra, ni tanto en Inglaterra como aquí. Aquí por un motivo político, que se quería total destrucción a los milicos, a las Fuerzas Armadas, y se echó por tierra a muchos militares con honor que yo he conocido. También conocimos a los que no. Pagaron el pato por otro. Claro. Entonces, bueno, pasó esto, que lamentablemente no se supo. Porque con el tiempo la verdad sale y realmente nos dimos cuenta con el tiempo la gran hazaña y la gran proeza, que sí, ya desde ese momento sabíamos que era una causa nacional y que era importante. Ya desde ese momento a nadie lo vistes todos los que estuvimos en Malvinas que te vaya a decir que no, que yo me quería ir, o no, todos querían ir. Al contrario, acá habían muchos... ¿Qué les preguntás hoy en día? ¿O qué harías si vas y te dice... Vamos. Pero es lo que hicimos desde el primer momento. Y el que dice, mirá, me pasó algo en el cuerpo que no me permite, estoy medio hemipléjico, no puedo ir, claro, si no iría. Claro. Y el tema es ese, no, pero vos estabas obligado porque vos estabas haciendo servicio. No, pará, yo jamás en ningún momento me hubiese dicho, che, ¿querés ir a tu casa o vamos para allá? No, vamos para allá, todos. De hecho que hay muchos soldados que volvieron y les decían, no, usted se puede retirar, no, yo quiero ir. Bueno, tenemos el caso del soldado Cao. Heroico. Era maestro, estaba por tener familia, ya había cumplido con el servicio y quiso ir voluntariamente y quedó lamentablemente en Malvinas los últimos días de combate. Un caso heroico que nadie lo sabe. El Día del Maestro, nosotros, por ejemplo, yo que fui docente, siempre lo resaltamos a Julio. Y en mis colegios saben quién es Julio, porque les dejamos una imagen con un banner y con la historia linda de él. Bueno, tanto como él que era maestro, o tanto como en el caso se me hizo un blanco. Héctor Caballero. Caballero, que de nuestro partido. Nuestro distrito de 3 de febrero. Exactamente. Bueno, como él hay varios más acá en 3 de febrero. Miren, de hecho tenemos unos cuantos acá. Sí. Acá tenemos 10 caídos. 10 caídos tenemos. En el partido. Mi compañero, Guillermo García, de mi compañía, era acá de Villarrafo, y él fue la única baja que tuvimos en la compañía. De los 8 de Buenos Aires, él fue el que quedó, y de toda la compañía, digamos, que fue también lamentable para Guillermo y un milagro para todo el resto haber vuelto, porque era considerado que no volvíamos ninguno. Claro. Bueno, entonces volviendo, como vos me preguntabas, ya desde el 11 de abril estuvimos ahí, empezamos a preparar nuestras posiciones, se calculaba que íbamos a tener un desembarco en el aeropuerto. Claro. Entonces se ponen estratégicamente las distintas ubicaciones y nos fuimos desparramando hasta el faro, que quedaba a una distancia bastante prolongada. Entonces nos perdimos un poco por grupos y cada uno en su sector, y ahí permanecimos todo el tiempo. Antiaéreas, tropas de... todas las baterías que se van desplegando alrededor
Los que Sí. le tocaba a ustedes, que era Sí. defender el aeropuerto, Defender el en este caso aeropuerto. Puerto Argentino. Ahí nosotros siempre queremos resaltar que la Fuerza Aérea tuvo su cantidad de soldados de tropa, porque siempre se habla de los pilotos, que obviamente merecido, admirados en todo el mundo, y los vuelos de los Hércules, todo fue heroico. Pero nosotros también, porque si no era era como una infantería de Fuerza Aérea, ¿viste? Éramos de tropa. Si ese aeropuerto no estaba así de fortificado y antiaéreas que también eran de Fuerza Aérea, ellos hubiesen tenido quizá mayor posibilidad de entrar por ahí y automáticamente nos dejaban inoperante el aeropuerto y todo terminaba mucho antes. Y bueno, vamos a hacer una cosa, sí. vamos a hacer un parate acá Sí, sí, y ahora claro. seguimos. ¿Cómo Bueno, no? vamos a parar por esta semana para la gente que nos está viendo, pero nosotros continuamos en la conversación. Así que bueno, mi nombre es Carlos Dabramo, nos vemos en el próximo episodio.